con 93.8 millones de enfermedades transmitidas por alimentos y 155.000 muertes en el año, pues Salmonella se convierte en una de las enfermedades más importantes de salud pública. Se han identificado más de 2.500 diferentes serotipos y bueno, por eso es importante hoy, en este día que conmemoramos el Día del Bacteriólogo a nivel latinoamericano, abordar uno de los temas de mucha importancia en el laboratorio clínico. Sean bienvenidos pues al webinar de esta jornada, de este periodo, que le hemos titulado Diagnóstico de Salmonella SP como principal patógeno causante de enfermedades entéricas. Muy buenas tardes, queridos amigos, profesionales del laboratorio clínico, tanto de la red del MinSal, de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, así como profesionales del laboratorio clínico de instituciones privadas que hoy se conectan a este webinar. Y bueno, a todos los profesionales de las diferentes áreas de la salud que hoy se han conectado a este interesante eco. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de contar con uno de los expertos del área de vigilancia del laboratorio clínico, del Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública. Me acompaña el licenciado Ulises López, quien tendrá a cargo la presentación de este día. Buenas tardes, Ulises. Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por su introducción. Bueno, el licenciado Ulises está destacado en el área de bacteriología y tiene a cargo diferentes vigilancias, entre ellos Vibrio, Bordetella, Leptospira y también Salmonella, pues. Entonces, él hará la presentación de este día y, por favor, conectarse toda la transmisión para que puedan al final hacer sus preguntas. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado, por su presentación. En efecto, pues, permítame ser la segunda persona en poderlo felicitar, si es que no lo han felicitado en este día, con respecto al Día Internacional del Bacteriólogo. Felicidades a ustedes que realizan tan noble labor a diario en los establecimientos de salud y, por supuesto, son una herramienta, un punto clave en el diagnóstico, en el tratamiento, en el pronóstico y en el seguimiento de lo que son las enfermedades. Gracias. Y bueno, pues, sin más, comencemos con la parte del diagnóstico bacteriológico, en el caso de Salmonella. Los contenidos que vamos a desarrollar. Bueno, pues vamos a ver de una manera muy breve y puntual algunos de los datos de las cepas que se han referido al Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública, así como también antecedentes y generalidades del género de Salmonella. Vamos a ver, por supuesto, que es el core de la ponencia, que sería la marcha bacteriológica para el diagnóstico, y finalizaríamos con unos datos breves sobre la resistencia antimicrobiana en aislamientos pues referidos a nuestra institución. Bueno, es importante, por supuesto, hablar siempre un poco sobre los antecedentes, ya que conociendo pues nuestra historia nos permite saber dónde estábamos, dónde se nace esa mística, dónde estamos y a dónde queremos apuntar. Y pues, en el caso de Salmonella, pues tenemos que esta causa aproximadamente 1.35 millones de infecciones con 26.500 hospitalizaciones anuales en Estados Unidos, con 420 muertes. Esto igual de manera anual, y esto pues es una información tomada sobre FUPNet, que es la red de vigilancia activa de enfermedades transmitidas por alimentos. Y como no, pues es una de las principales ETAs, entendiendo pues enfermedad transmitida por los alimentos, y que pues representa un reto constante en salud pública. Es bastante interesante y podríamos llegar a pensar de que en el pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos que tenemos, tanto en tratamiento, tanto en tecnología para diagnóstico, podríamos pensar que las enfermedades transmisibles han sido pues realmente desplazadas por las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la diabetes o que enfermedades de una naturaleza pues genética, ¿no? Pero si ese es el caso en Estados Unidos, pues tendríamos que hacernos una idea de cómo estamos pues en este caso. Y es un reto constante en salud pública porque también marcó un hito, un antes y un después en lo que en materia de salud pública se refiere. Pues como podemos ver en el banner de un artículo que está en la diapositiva, esa es la historia, porque creo que muchos la recordaremos cuando estábamos allá por la universidad y estudiábamos pues este género de Salmonella y le escuchamos de lo que es Mary Mellon, su nombre, pero que fue apodada como María Tifoidea. ¿Y qué es lo que pasaba pues con esta señora? Que ella vivía en Nueva York allá por los años 1900 y ella se dedicaba a oficios varios, y dentro de esos oficios varios pues se dedicaba a la parte de elaboración de alimentos para personas acaudaladas.
¿Qué es lo que sucedió? Que ella era pues una persona asintomática, era una portadora de lo que es la bacteria Salmonella y que debemos pues entender que en esa época no es que se podría hacer alarde de las prácticas, de las buenas prácticas de elaboración de alimentos y en higiene en general. Entonces, esta persona pues se le atribuye que fue la causante de haber infectado a cientos de personas, dentro de los cuales llevó a un cuadro que requirió la hospitalización y también se le agregan que son muertes por lo mismo. Pues, ¿qué pasó? Para terminar solo con la historia de Mary Mallow o María Tifoidea, pues de que ella fue llevada a lo que es aislamiento. Posteriormente fue liberada con la promesa que no volviera a trabajar en ese rubro y pues lamentablemente no fue el caso. Ella pues, se cambió de nombre, se cambió de ciudad y se dedicó al mismo rubro. Y pues el reservorio y las pistas que dejó, porque volvieron a generar muchas infecciones, llevó hacia ella de nuevo. Posteriormente pues ella fue encarcelada y allá por 1938 lamentablemente pues, ella murió. Y murió pues de una forma que ella no consideraba que fuera la culpable, porque de entender de que uno de los alegatos pues que ella mencionaba, que si ella tenía la enfermedad, pues tenía que padecerla, y no era el caso. Pero bueno, con respecto pues con la enfermedad, esta cuesta con un periodo de incubación de 6 a 30 días. Pues sus síntomas, ¿verdad? Una fiebre que se presenta de una manera insidiosa, con la aparición gradual de fiebre, fatiga, anorexia, cefalea, un malestar general y síntomas abdominales. Si el tratamiento se retrasa o es inadecuado, puede producirse cuadros como lo que es una meningitis, una sepsis o una perforación intestinal. Y aunque podríamos creer al hablar de salmonela, pensaríamos que es un cuadro pues que está, al menos en este siglo, ¿no? Autolimitado a un cuadro intestinal. Nunca pensaríamos en un cuadro extraintestinal, pero la verdad, y para nuestro mal, tristemente, esta información no solamente está presente en la literatura, sino que son cuadros que se observan a día de hoy. Con la aparición de cepas con resistencia antimicrobiana, pues se complica el tratamiento y esto genera alarma en salud pública. No es para nada nuevo para los que no estamos en el rubro, pues que ya se sabe que pues 2030, antes 2050, ahora 2030, ya se aproxima en lo que es pues la pandemia de resistencia a los antimicrobianos y Salmonella pues no es la excepción en cuanto a ello se refiere. Un poco de los datos que se va a presentar de las cepas referidas al Laboratorio de Salud Pública con respecto al año 2024 para no solamente dejarnos con un dato pues, de Estados Unidos. Aunque hace necesario aclarar de que el Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública no recibe el 100% de los aislamientos a nivel nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque los datos que vamos a observar acá son simple y sencillamente de un porcentaje que se refiere de la red de vigilancia del laboratorio. Así que no podemos hacer una inferencia, es decir, no podemos extrapolar esta información, aunque sí podremos tener pues, nuestra hipótesis, por supuesto, pero no podemos extrapolar estos datos a la población general, porque no estamos utilizando lo que es, estamos utilizando, recibiendo, ¿no? El 100% de aislamientos y estamos también tomando en cuenta solo la red nacional. Por supuesto, se introduce también lo que es el Seguro Social, pero dejamos de lado la parte de laboratorios privados y, por supuesto, el subregistro que siempre existe en la cuestión de epidemiología. Aclarado esto, pues entonces mencionamos con respecto a la distribución de las muestras de aislamiento de Salmonella referidas al laboratorio en el año 2024. Como podemos observar, pues tenemos un 66% de muestras, mejor dicho, de cepas que fueron referidas al laboratorio, que su naturaleza era extraintestinal, principalmente en sangre. Quiere decir, pues, de que eran hemocultivos positivos. Y solo el segundo lugar, que sería el 23%, representa a muestras de origen, pues, intestinal, como podría ser las heces, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues, a pesar de que creeríamos que es un cuadro limitado solamente a nivel intestinal, vemos, pues, de que, al menos de lo referido, tenemos, pues, de que son cuadros extraintestinales, causa, pues, lo que son sepsis. Ahora bien, en tercer lugar, con un 6%, pues tenemos lo que son otras muestras que pues, dentro de estas se introducen lo que son la bilis, incluso tejido blando y por supuesto
otros líquidos, como por ejemplo el patológico, que ocurre en una perforación intestinal cuando se genera lo que es una peritonitis o un líquido ascítico. Y 4% en la orina. Y aquí lo importante, para finalizar con esto, un 1% es de LCR, es decir, hay documentación de que sí existe cuadro de meningitis por infección de salmonela. Terminando, pasando un poco a la parte, pues, del género, no hay una diferencia muy marcada, un 55% pues correspondía a hombres y un 45% pues correspondía a mujeres. Pero importante en esta otra parte de la frecuencia de aislamiento de salmonela por grupo etario. Si podemos observar en los extremos de la vida, menores a un año, pues contamos con 5.2, mayores de 60 años con un 14.9%. Siempre siendo menores de edad, pero de 1 a 18 años, corresponde con un 34.4%. Y esa es la población laboralmente activa, es decir, desde los 19 años a los 30, 31 a los 60, donde vemos un 21.4 con un 24%. Si hacemos una suma, pues al menos de lo referido, podemos concluir de que es la población laboralmente activa donde se presenta, pues, de lo referido, como les menciono, lo que es la mayor parte del porcentaje de aislamientos referidos. Bueno, hablemos entonces de nuestro protagonista, de lo que es generado de la bacteria Salmonella. Su reservorio es intestino pues, de animales, aves, reptiles, mamíferos y por supuesto los humanos. Recordemos pues el caso de la portadora, la paciente sintomática de María tifoidea. Su vía de transmisión, como no puede ser, pues siendo una enfermedad transmitida por alimentos, su ingesta de alimentos o agua contaminantes. Contacto con animales infectados, pues en el caso de aquellas personas que se dedican al cuidado y crianza pues, de lo que son estos animales, más que todo de origen avícola. Y aunque es menos frecuente y sería un poco difícil de comprobar, pero sí está documentado la parte de la transmisión, pues, de persona a persona, ¿no? El patógeno causa dos cuadros: fiebre y salmonelosis. Ahora bien, esta puede ser tifoidea o no tifoidea. Y esto es importante aclararlo, porque a veces a la hora de expresarnos podemos hacernos o traer alguna confusión. En el caso pues, de la fiebre tifoidea es el cuadro que está correlacionado con salmonella. Si no es tifia, una paratifia A o una paratifia B, pues entonces es una fiebre paratifoidea. Pero en el caso de que no sean estos patógenos, pues se le conoce el cuadro clínico como una fiebre no tifoidea. Y aquí es donde viene la confusión, porque a veces decimos es una fiebre no tifoidea. Es decir, entonces no está causada por salmonella. Claro que sí, está causada por salmonella. Lo que pasa es que el cuadro específico de fiebre tifoidea es producido por tifi o las paratifis. Si no es esto, pues se le conoce como una fiebre no tifoidea. Y cuando el cuadro es autolimitado, es de origen solamente intestinal, se le conoce como salmonelosis y tiene la misma clasificación, ya sea tifoidea o no tifoidea. Y en esta parte, pues a la hora de nombrar, ya en la tabla con respecto a un poco de su taxonomía, ¿no? Nosotros hemos, pues, manejado que decimos Salmonella tifi, Salmonella paratifia o paratifia, o a veces ni eso, solo Salmonella paratifia. Está aceptado clínicamente por un pragmatismo, pues de que sí puede decirse Salmonella tifi, por una practicidad clínica. Pero si queremos ser estrictos, o incluso a la hora de formalizar en la parte de la microbiología, pues lo correcto sería mencionar que sería Salmonella entérica, subespecie entérica, cero variedad tifi, que sería pues ya mucho más largo. Por ende, por ser largo, como repito, es más práctico solo decirle Salmonella tifi. Pero bien, dentro del género existen dos especies, Salmonella entérica y Salmonella bongori. Es pues la Salmonella entérica la que causa la mayor parte de las infecciones en el ser humano. Por supuesto, la Salmonella bongori puede presentarse en lo que es casos en humanos, pero es muy raro. De hecho, principalmente es una especie que está más que todo con los reptiles. Esta no se subdivide en subespecies, por supuesto. Ahora bien, dentro de las especies, pues como podemos observar, pues, tenemos la entérica, tenemos la salamae, tenemos ahí todas las demás, hasta terminar con la índica, y son subespecies. Y es cuando ya vamos a la parte de cero variedad, o los cero bares, es que ya conocemos ya palabras, o mejor dicho, ya los nombres más conocidos, ¿no?
sería TIFI, para TIFI A, para TIFI B. Y como vemos en la clínica principal, que les decía, pues TIFI, fiebre tifoidea. Si es para TIFI A o B, fiebre paratifoidea. En caso de salmonela, pues tifimurium puede causar una septicemia, sí, y también la gastroenteritis, pero en este caso, como les mencionaba, pues sería una fiebre no tifoidea. Tenemos la enteritis, perdón, tenemos la cólera suiza, que esto, ponga de ojo, muy importante para lo siguiente que vamos a mencionar, y las Newport y las Dublin, que como podemos ver ahí, pues gastroenteritis, brotes alimentarios, septicemia. Y en el caso, pues, de la Bongoria, como les dije, pues más que todo la parte de los riñones. Salmonella entérica se divide, por supuesto, en más de 2.600 serotipos que tiende a realizarse mediante una serotipificación, pues como lo que el nombre lo indica. Continuando entonces con nuestro protagonista, el género pues fue nombrado en honor a Daniel Salmon, que aunque no fue el descubrimiento hecho por esa persona, sino que fue por su colega, Theobald Smith. Él pues aisló por primera vez en intestinos de cerdos. Por eso les mencionaba de recordar la serovariedad de cólera suiza, porque lo aisló a partir de intestinos de cerdos. Y pues su nombre original era Salmonella cólera suiza. A pesar de que la especie ya no se llama así, pero como observamos, todavía existe como una serovariedad. Bueno, es necesario conocerlo, conocer la biología de este ser, de esta bacteria, porque conociéndolo, teniendo su conocimiento, poderlo conocerlo, podemos describirlo, podemos, digamos, compararlo, ya nos ayudaría a la hora de realizar el diagnóstico, que sería prácticamente una aplicación de conocimiento que tenemos que tener para su identificación. Por supuesto, pues un bacilo gram negativo, pertenece a la familia de los enterobacterales, no es poblado, es una bacteria móvil, que como podemos observar en la imagen, pues, tiene una disposición de todos sus flagelos, que están alrededor de todo el cuerpo del bacilo, que es períntrica, a diferencia pues, de otras bacterias como Vibrio cólera, por mencionar, que pues, es monótrico, tiene solamente en un polo del bacilo, pues tiene lo que es el flagelo. Es un aerobio facultativo, expuesto, fermenta la glucosa, más no la lactosa. Y esto es importante porque ya comenzamos con características que nos ayudan a diferenciarlos, que lo vamos a ver ya en la marcha de trabajo. Catalasa positivo, oxidasa negativo, que de igual manera sabemos, pues, de microbiología, de que la prueba de oxidasa nos permite separar en dos grupos, enterobacterales y no enterobacterales. En este caso, siendo un enterobacterial, una oxidasa negativa. Ácido sulfídrico o H2S positivo, importante también para su detección, y como podemos ver en la imagen también, en el caso de un TSI, podemos ver ahí su pigmentación. Y vamos a tener pues unas cositas bastante curiosas que mencionar ya en la marcha de trabajo, con al menos con el TSI. Y por supuesto es un organismo pues que puede sobrevivir de 2 hasta 54 grados centígrados, siendo su temperatura ideal de 35 a 37 grados. Es decir, un organismo pues mesófilo y que, dado su naturaleza, su incubación en laboratorio, 36 más o menos, un grado centígrado. Continuamos entonces y bueno, ya adentrándonos y de haber conocido a nuestro protagonista, nos vamos a la parte del laboratorio. Muestras clínicas. Heces, sangre, orina, puede estar incluso en la médula ósea, y líquido cefalorraquídeo, como ya lo vimos, que hay reporte de ese caso, y otras muestras. Dentro de estas muestras, pues como les mencionaba, puede ocurrir pues que sea bilis, líquido asítico. Y la preanalítica para cada una de estas muestras, pues ya la hemos visto en su momento, pues caso de orina, que orina de medio chorro, lo necesario fue a la hora de la punción lumbar para un líquido cefalorraquídeo, el coprocultivo, por supuesto, y en caso pues, de que se va a realizar un hemocultivo, respetar pues, la relación 1:10 con respecto al medio que vamos a utilizar. Bien, con respecto a los métodos, tenemos pues el cultivo que es en medio, el gold estándar a fecha de hoy para la realización del diagnóstico. Si tienen que utilizar lo que son medios selectivos y diferenciales, que pues ahí dependiendo de la variedad que usted posee en su laboratorio. No obstante, pues los más comunes, el psilosalicina sulfolato, el XLD, el Salmonella shigella, el agarmaconque, el caldo de selenito, muy importante que lo dejamos realmente mucho de lado a veces, y la parte del vector, que en el personal pues es uno de mis medios favoritos para lograr negativo.
Si vamos a hacer pues, una metodología meramente manual, es necesario pues, que introduzcamos las pruebas bioquímicas, ¿verdad? Que sería el INVI, la abreviación del indol, rojo de metilo, Bowe-Sparkauer, el citrato, y a esto vamos a añadirle, por supuesto, la movilidad y lo que es el TSI, porque, como vimos anteriormente, sus características nos va a permitir a la hora de su identificación. Bien, ¿qué pasa con la parte de los métodos inmunológicos? Bueno, pues tenemos pruebas en el mercado para gustos, como dicen, lisas, incluso hay pruebas de aglutinación en látex para esta, y por supuesto la parte de la serotipificación, pero aquí mencionar de que tienen que hacer pruebas complementarias para el diagnóstico. ¿Por qué me refiero a complementarios? Porque recordemos de que no podemos emitir un informe que solo nos diga la identificación, en este caso salmonella, sino que es necesario introducir la parte de la sensibilidad a los antimicrobianos. Y una prueba inmunológica pues puede ayudarme en la identificación dependiendo pues su sensibilidad, su especificidad, tenga buen valor predictivo positivo, no importa, pero si no nos ayuda a la hora del antibiograma, pues viene a ser más que todo complementario. Y tenemos la parte de la serotipificación que se realiza bajo el esquema de Kaufman-White, que viene a ser prácticamente, a grosso modo, un algoritmo en el cual pues, se expone lo que es la bacteria a anticuerpos de origen monoclonal, pues que nos va a permitir identificar efectivamente pues, el serotipo, ¿no? Son anticuerpos, como les menciono, monoclonales, que van pues, a actuar sobre antígenos O, el H y el B, que correspondería pues, a un antígeno somático, en el caso del O, ya sabemos, pues, lipoligosacáridos, membrana interna del bacilo, el H, que sería el antígeno flagelar, y bueno, el B, que está más asociado a la cápsula, y lo vemos más que todo, pues, en el caso de Salmonella typhi. Pero algo importante aclarar, no necesita usted realmente llegar hasta lo último, a la serotipificación, para brindar lo que es una prueba, o emitir un informe. ¿Por qué? Porque no hay una correlación entre serotipos y tratamiento que prácticamente venga prácticamente a necesitar, a comprobar, que se necesite saber el serotipo para poder dar un tratamiento. Es prácticamente indiferente. Esto va más que todo con fines de epidemiología y de salud pública, que ahí, por supuesto, tiene su importancia, como vimos pues, en el caso de María Tifoidea, que es el personaje que les introduje al inicio, que se siguieron las pistas y se vieron pues, de qué era la causa. Bueno, tenemos también las pruebas moleculares, como nos podría hacer las pruebas, las NAT, las pruebas de ácidos nucleicos, y entre ellas, pues, PCR, que se realiza en laboratorios especializados. Ya sea usted, como le repito, pues que tengamos PCR convencional, tengamos PCR en tiempo real, ya sea la semi-cuantitativa, cuantitativa, tenga usted la PCR digital en gotas, tenga usted una técnica LAN, una PCR isotérmica, o incluso usted haga secuenciación, realmente el gold estándar sigue siendo el cultivo. ¿Por qué? Porque muchas de estas pruebas, dada la naturaleza de las muestras, más en el caso de un poco cultivo, pues necesitan la realización de un cultivo puro para poder ejercer estas pruebas. Entonces, una prueba que necesite el gold estándar para poder funcionar, entonces no sustituye al gold estándar. Y bueno, pues es todo. Es muy importante, si hay laboratorios privados que nos observan, a veces pues se piden estas pruebas y si quiere, pues podemos discutirlo usted y yo, si quiere, vamos por un café a las 4 y pues hablamos de esto tranquilamente, pero el gold estándar a día de hoy sigue siendo lo que es el medio de cultivo. Bien, vamos a la marcha de trabajo. En cuanto al paso 1, vamos a realizar una siembra inicial en un medio selectivo diferencial, que se va a incubar a 36 más o menos 1 grado centígrado de 18 a 24 horas. Como son enterobacteriales, sabemos porque son de crecimiento rápido. Y ahí depende del medio que usted tenga, ya sea un agar Concave, Salmonella Shigella, XLD o un Hector. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? Que usted tiene que conocer, nunca mejor dicho, el medio en el que está. Tiene que conocer las placas, tiene que conocer cómo va a realizar esa interpretación. Y aquí es donde nos toca, como microbiólogos, que tenemos que leer. Muchas veces, pues, no nos gusta eso, pero tenemos que leer y tenemos que familiarizarnos con los medios que nosotros tengamos. Porque la interpretación de, por ejemplo, Salmonella no se va a ver igual en un agar Concave como lo que es un XLD,
no se va a ver igual en un agar Keptoren como se va a ver en un agar Salmonella Shigella. Y aquí es donde usted tiene que tener pues conocimiento de sus medios, no solamente para la hora de ir a hacer una preparación de un medio de cultivo, que sabemos pues de que muchas veces nos confiamos de que tengo una marca que me da mi proveedor y tengo años utilizándole y siempre viene sin inserto, yo no lo leo porque yo ya me acuerdo de memoria, ¿no? La formulación para preparar mi cantidad, pero de repente, oh sorpresa, el lote cambió y ahora ya no son 30 gramos por litro, ahora son 35 o es menos. Eso necesitamos leer. Y tiene que relacionarse con el fundamento de su medio. En la formulación, por lo menos en lo que más importa. Como por ejemplo, usted tiene que saber que el Garmaconque o el Salmonella Shigella pues tiene un indicador de pH que es rojo neutro, que su XLD tiene un rojo fenol y que sabe pues de que este microorganismo cuando genera una fermentación va a generar un cambio en el pH que va a ser un viraje en indicador, es decir, en Maconque por ser rojo neutro vamos a tener oro, pero aquí el ID, si es un lactosa positivo, pues gira amarillo. Y como vemos en el caso de Shigella, abajo, cualquiera pensaría que es pues prácticamente un amalgam que lactosa positiva, pero no es el caso. También si tienen algunos otros componentes que nos permitan su identificación, como en el caso pues de que tengan en su formulación diosulfato de hierro, que nos ayuda a la producción de lo que es el ácido sulfídrico, que es esa pigmentación oscura que podemos ver en medio. Y cómo no, tenemos que continuar pues realizando la siembra en un caldo de selenito. Aquí ya depende pues la manera en que usted tenga estandarizado su proceso, ya sea que usted coloque un gramo de materia fecal en el caldo, usted realiza una suspensión de materia fecal o descargar, pues en el caso que es un hisopado rectal, usted descarga completamente pues el contenido en el caldo. Lo importante es pues de que el caldo de selenito tenga sus 10 ml y se va a incubar de la misma manera, 36 más o menos un grado, 18 a 24 horas. Y este selenito es importante, muchas veces lo dejamos atrás, o como algunos dicen por ahí, no lo tenemos fe al caldo de selenito. Tenemos que entender que en el caso de un coprocultivo, estamos utilizando medios selectivos y diferenciales porque tenemos que prácticamente tratar de identificar, en este caso, nuestro enteropatógeno protagonista, que es la salmonela, de una muestra que de por sí ya no es estéril, de hecho es la menos estéril. Tiene miles de células que conforman lo que es la microbiota y pues la salmonela en un cultivo tiene que competir. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, usted hace sus siembras en sus placas y ¿qué sucede? A veces no el inóculo que tomamos para hacer la siembra, quien la va a perder es la salmonela y no la microbiota porque es en mayor cantidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues de que en la placa la microbiota se sobrepone al crecimiento de salmonela y la salmonela pues se ve o arrinconada o simplemente no puede prosperar y podemos pasar como un falso negativo porque decimos no encuentro una colonia sospechosa de salmonela. ¿Por qué? Pues porque no porque no lo tenga el paciente, es decir, que estamos reportando un falso negativo. Lo que sucede pues es de que la microbiota se sobrepone al crecimiento de salmonela. En cambio el selenito en su formulación que tiene, pues, de ahí su nombre, lo que es el selenito, junto con otro aminoácido como que cistina, lo que permite es cambiar un poco lo que es la balanza. La microbiota viene a mermar y el caldo de selenito permite que pues la salmonela vaya en agua. A la hora pues de que vamos a realizar una resiembra y a un agar en placa, pues entonces se han girado las tornas y la salmonela pues si está presente por supuesto prospera más que la microbiota. Y con esta forma nosotros podemos rescatar, aunque sería un día más por supuesto, pero podemos rescatar una salmonela en estas muestras. Paso número 2. La lectura e interpretación de la siembra de los medios. Tal como le mencioné, vamos a buscar, pues, dada la naturaleza de salmonela, que es una lactosa negativa, en comparación con otras enterobacteriales que son lactosa positivas, pues vamos a buscar la lactosa negativa. Y esto, pues, como les mencioné, va a ser dependiendo del medio que usted utilice. La interpretación va a ser dependiendo del medio que usted esté utilizando. Y de ser necesario, importante, vamos a realizar un aislamiento en un medio selectivo diferencial. ¿Qué ocurre con esto? Si podemos ver en la imagen inferior, bueno, desde mi perspectiva, la inferior izquierda, vemos dos tipos de colonias que están señaladas. El caso, pues, de las incoloras, que sería Salmonella entérica, y las
la que son, pues, las que tienen color, que sería, pues, lactosa positiva o una Escherichia coli. Si nos fijamos en el centro, tenemos una colonia aislada, es decir, podríamos trabajar con esa colonia. Pero si fuera nada más el caso de lo que está más a mi izquierda, en mi caso, que veremos la Escherichia coli, que está junta, puede estar sobre o incluso puede estar abajo de estas colonias, vemos pues de que si nosotros tocamos estas colonias que están mezcladas, tenemos la probabilidad de generar un error que sería llevar un arrastre y que a la hora de montar nuestras pruebas de identificación, no solamente nos llevaríamos la sospechosa salmonela, sino que nos llevaríamos también la lactosa positiva. Y a la hora de identificación, pues eso se va a hacer un lío y pues nos vamos a retrasar bastante. Lo mejor es, hagamos las cosas despacio pero bien y hagamos una resiembra, si es necesario. Si no es necesario, pues como le digo, si está aislada, continuamos. Va a realizar pues su resiembra de caldo de selenito, ya sea que la vaya a necesitar o no la vaya a necesitar. Y a partir pues de que ya tenemos la colonia con la que vamos a trabajar, que es sospechosa salmonela, que no ahí lo vemos pues lactosa negativa, bordes regulares, aplanada, vamos a hacer una resiembra y un agar nutritivo, que generalmente pues se posee, pues es el TSA. Y se va a hacer la incubación con respecto pues de la misma manera. Paso número 3. A partir de la resiembra fresca, en agar nutritivo pues vamos a realizar las pruebas iniciales. Oxidarse el grano. Yo comprendo pues de que con la llegada de la automatización ya en grandes establecimientos estas pruebas pues tendemos a dejarlas de lado, ¿no? Porque confiamos mucho en el equipo. No obstante, estas pruebas realmente no pueden dejarse atrás. Primero porque son pruebas, como a alguien le gustaba decir, pruebas son taxonómicas de streaming, porque nos logra separar familias solamente con hacer estas pruebas. En el caso pues, de que hagamos un gram, vamos a saber si es un gram positivo o un gram negativo. Y en el caso pues, de la oxidasa, que en el entendido, salmonella es oxidasa negativa, nos logra separar si es una enterobacterial de una no enterobacterial. Puede pues que usted tenga, en vez de una salmonela, pues usted pueda tener que una no enterobacterial, puede ser una pseudomonas. Puede tenerse el caso, porque tenemos que recordar que la morfología de las colonias, aunque las memoricemos, siempre van a haber casos en que se salen de la bibliografía, porque son microorganismos que se adaptan y generan cambios. En cambio, necesitamos pues realizar una comprobación para saber dónde está, enterobacterial o no enterobacterial. Y la parte del grano. Hubo pues un caso pues que se me contó de una experiencia, ¿no? De alguien que realizaba solamente el gran al final para comprobar si es que un gran negativo. Pero ¿qué sucede? Usted puede ocurrir el error de que usted cree que es un vacío gran negativo y ¿qué? Si usted está ocupando, por ejemplo, Byte, usted monta esa tarjeta y ¿qué sucede? Puede que usted la vio con un gran positivo y usted le tira una tarjeta de gran positivo. El Byte no crea usted que le va a decir, usted se ha equivocado, licenciado, usted ha colocado una tarjeta de gran positivo o un gran negativo. No. El Byte, que en su base de experto, él va a tratar de buscar en toda esa base el bionúmero que sea más cercano al microorganismo según los sustratos que vaya utilizando. Es decir, si usted mete una tarjeta gran positivo con un bacilo gran negativo, téngalo por seguro que el Byte le va a dar un resultado, pero ese resultado pues es incorrecto porque usted está utilizando un insumo inadecuado. Ahora bien, vamos a realizar el montaje del equipo automatizado o pues la metodología que usted posea. Puede que usted tenga un API, el API 20E, tenga pues el Byte, que usted tenga el MyTristan, usted tenga el Phoenix, puede ser, o la guerrera, ¿no? La batería manual de bioquímica, como dijimos, el INVIT. Y ahí usted va a realizar la siembra. Y vamos a agregar, por supuesto, el TSI, que como dijimos, y la parte del medio de movilidad. Y ahí pues tenemos que confrontar con las tablas de identificación para el género Salmonella, citrato positivo, Bowers para Coward pues negativo, no utiliza la vía 2,3 butilenilcol, pero sí el ácido mixta, es decir, un rojo de metilo positivo, no utiliza el triptófano, así que no es negativo para el indol, y por supuesto la parte de la movilidad que nos ayuda bastante a la hora de separar Salmonella de Shigella, porque Shigella es inmóvil, pero Salmonella por su disposición de flagelos pues tiene movilidad. Y el TSI, por supuesto, con su interpretación, pues que es alcalino sobre ácido con su pigmentación oscura.
Y aquí el detalle, pues, que me pasaron, que tengo por ahí, de que la pigmentación oscura es bastante, al menos el TCI que tenemos acá, es bastante característico de Salmonella typhi, caso que es contrario cuando es una Typhimurium. Vea usted lo interesante de que pareciera que tuviéramos un Proteus o un Citrobacter por la cantidad de ácido sulfídrico que menos Typhimurium tiende a producir. Y bueno, pues en el caso de que tenga un equipo automatizado, va a seguir pues las indicaciones del fabricante. Y terminamos este paso realizando una resiembra de resguardo en el nutritivo. Esto es importante porque a veces nos confiamos, o a veces no es que nos confiamos, pero tenemos que prevenir. ¿Qué sucede? Pues de que algo pasó, que de repente me di cuenta de que mi medio de cultivo estaba contaminado, o la identificación no me es coherente, o el equipo tuvo un fallo y me descartó tarjeta o me descartó las placas. Bueno, en el caso de Metro pues puede descartarse, pero hay un error que necesita repetirse, es decir, la identificación tiene que volverse a hacer. ¿Y qué ocurre con esto? Pues de que nosotros tenemos la placa original, ¿no? Que ya tiene su identificación, ya tiene, perdón, su buen tiempo de incubar, y montamos la identificación a partir de una placa que no es un cultivo fresco. Debemos de recordar la línea de crecimiento bacteriano, que de 18 a 24 horas ya tenemos una fase exponencial del crecimiento de la bacteria, y es aquí donde se está, pues, expresando en mayor medida el perfil fenotípico de estas, que están en su auge, sus enzimas, y que van a ser esenciales, son principales para saber si utiliza o no un sustrato. Pero si nosotros estamos trabajando con un cultivo viejo, ya después de nuestra fase, ya estamos en la parte de muerte, y entonces ya la identificación ya se vuelve un poco dudosa. No le digo que pues, no pueda tener una identificación, pero ya es un sesgo que no nos puede dar pues, ese lujo. Número 4, leer la interpretación de los resultados según la metodología que y bueno, continuaría a realizar una serotipificación, ¿verdad? En caso de ser positivo salmonela. Si la identificación pues, no es una salmonela, pues seguimos con la parte del antibiograma según el microorganismo que está ahí. Pero cabe aclarar, pues, que como les mencioné, la serotipificación no es necesario para emitir un resultado, más si es necesario para un interés epidemiológico de salud pública. Pero, dado nuestra red, sabemos pues, que la serotipificación está centralizado en el laboratorio de vigilancia de salud. Realizamos el antibiograma, por supuesto, según el método que usted tenga. Kirby-Bauer modificado, tiene una exilometría, el test, como son conocidos, o realiza usted una microdilución, ya sea manual o automatizada, como en el caso del Byte, que es una microdilución, en Calto. Y importante, nos basamos en las guías de la CLCI-M100. Y vigente, no solamente de CLCI. Debemos recordar que cada año se realizan estudios de la resistencia, por los cuales al siguiente año una nueva edición tienden a modificarse en el caso de la SIN o, si es disco, o los diámetros en disco de difusión de los rangos para interpretar si es sensible, intermedio o resistente. Y si nosotros no estamos trabajando con un CLCI vigente, va a ocurrir de que a lo mejor podemos estar dando una interpretación que es, le ponemos sensible, pero realmente es intermedio. Entonces no podemos estar de esa manera. Y también no podemos tampoco ponernos a tratar de, hoy se me ocurre tirarle X antibiótico a ver qué pasa. No, ya están las guías, ya están las guías para eso. Porque nosotros podríamos tirarle en un disco cargado con X antibiótico que usted lo puede tener y lo puede tirar en su placa del medio. Pero si no existe una manera de interpretarlo, pues entonces es un trabajo en vano, porque no va a saber si eso es sensible, resistente o pues si a lo mejor es intermedio. Tiene que realizarlo. Y, por supuesto, tener los controles de calidad de estos medios. Sabemos que se utiliza medio Müller-Hinton y es necesario tener pues, sus controles. Esterilidad, su profundidad, tener su pH, tener sus cationes dentro de los rangos y también pues que tenga funcionalidad. Y esto no solamente con el Müller-Hinton, tenemos que aplicarlo a los medios diferenciales y selectivos que estamos utilizando. Porque ¿qué me garantiza a mí que mi medio de alarma Conti realmente es selectivo o que es diferencial? Tenemos que tener el control de los medios. Y para esto es necesario que tengamos pues las cepas ATCC, que son las cepas de control. Mencionaba por ahí pues de que mucho se nos ocurre de que a la hora que decimos control de calidad, pensamos gráfico Levi-Jennings.
que pensamos que en control normal, patológico, en bioquímica, que el control de lámina en el tipo de hematología, en coagulación, pero en bacteriología es como que si se nos borra el control de calidad y damos por hecho que las cuestiones funcionan. Y no es así, todo tiene que estar controlado. La microbiología viene a ser una integración de todas las áreas. Si usted hace colorimetría, pruebas colorimétricas, ahí tiene la química. Usted hace pues la parte de colocar antibióticos, tiene la microbiología y le metemos farmacéutica también. Y si usted pues lo puede complementar con general de orina o un hemograma, tenemos pues, la parte de la orina, de urología y la parte de urinalysis, perdón, y la parte de hematología. Es una integración. Si le metemos antisuero, pruebas de antígeno anticuerpos, inmunología. Si las PCR, molecular, una integración. Importante, la suspensión que se realiza para Kirby-Bauer o la axilometría es solución salina al 0.85%, estéril por supuesto, y que sabemos que utilizamos un patrón que le hacemos llegar al patrón de 0.5 de McFarland. Importante que el McFarland esté vigente también. Una mala práctica es tratar de montar para ganar tiempo, ¿listo? A partir de, en el caso del byte, cuando hay una aspiración de la tarjeta, sabemos que nos queda un remanente de solución salina y a partir de esta venimos y montamos mecanismo de resistencia por las qubits. Pero debemos recordar pues, que la concentración de salina con la del byte no es la misma. Ojo con eso. Terminaríamos entonces, un paso 5, la interpretación del resultado del antibiograma según las tablas de la CLSI. Tablas A2. En el caso pues, de que exista un perfil o nos llame, no solamente nos llame la atención, que observemos que hay resistencias disminuidas a algún antibiótico, más que todo en el caso pues, de cefalosporinas, vamos a realizar la identificación del mecanismo de resistencia, sea una C, una blea, una carbapena y más. Pero es importante también decir pues, de que dependiendo cómo sea la política de su establecimiento, usted podría emitir el informe con el antibiograma y posteriormente emitir lo que es el mecanismo de resistencia. Pero si su política dice lo contrario, pues emita el informe hasta el final. Ojo con esto. El resultado del equipo no es confirmación de un mecanismo de resistencia. Estas son algunas pues, de las experiencias, como le digo, que uno pues observa, de que emitimos el informe porque confiamos en el byte, que de hecho montamos una identificación, monta también hasta todas las tarjetas del byte de $2. Y viene el byte y cuando hay resistencia le tira los mensajes. Blea, posibilidad C, con beta-lactamasa, espectro extendido, y si hay carbopenosa, carbapenemia. Viene uno y a la hora de emitir el informe pone el mecanismo de resistencia. Esto es una mala práctica y mejor dicho está equivocado porque usted tiene que comprobar el mecanismo de resistencia que tiene la bacteria para que se pueda entender lo mismo que se hace en el caso de la hematología. Cuando usted monta su hemograma y ya sea 3 diferenciales o 5 diferenciales, cuando es un hemograma normal, a usted le tira ¿qué? Leucocitosis, microcitosis o leucopenia y le tira sus alarmas. ¿Qué hace usted? Pues usted hace un frote de sangre periférica y va a corroborar y comprobar la alarma del equipo. Lo mismo tiene que hacer con el byte. El byte, dentro de su base de expertos, él le sugiere que incluso a veces hasta le menciona un posible gen que puede estar presente. Pero usted tiene que comprobar que ese mecanismo es de la alarma que está ahí. Tiene que comprobarlo. No nos olvidemos de que el microbiólogo no es el equipo, el microbiólogo pues somos nosotros. De último, pues, emitimos el informe de resultados. Y en la parte del control de calidad con el antibiograma, recordemos la parte de control de calidad de discos, que es algo pues, de que he visto, bueno, hemos percibido que ya se está, al menos con los PEC, ya se está realizando en algunos establecimientos, es un avance, de que se hace un control de discos. Usted no sabe cuánto tiempo tiene sus discos han estado almacenados. Usted no sabe primero a veces si están vencidos o no. Y tantas veces los usamos por semana, no sabemos si la carga del disco ha decaído o si al menos si es la carga adecuada. Importante saber porque si usted compra un disco, un vial de discos que se abstracciona, por ejemplo, y usted lo va a utilizar para sus pruebas, realmente el antibiograma que usted está tirando ya conoce la concentración del antibiótico que tiene que estar en el disco o es una carga que no está contemplado en las tablas de interpretación de la SLC. Pues puede ser que sea el antibiótico, pero si no es la carga con la que ha sido testeada, podemos dar una interpretación errónea. Tiene, por supuesto, pues también la parte de las
pruebas inmunocromatográficas, en las cuales pues ahí tienen para detectar un mecanismo de resistencia, en este caso pues carbapenemasas. Y si usted también pues tiene, ya sea en el caso de laboratorios privados, pues, puede utilizar las pruebas moleculares, pero como le menciono, no hay mucho, no es como que muy confiable esa parte, porque usted debemos estar en el entendido que una prueba molecular usted le va a detectar un gen de un mecanismo de resistencia, pero no necesariamente eso implica que la bacteria esté expresando ese gen. Que lo va a expresar más adelante es otra cosa, pero al inicio podríamos dar un antibiótico que lo descartamos porque detectamos que tiene un gen de tal beta-lactamasa y no está expresado. Al menos esa limitancia todavía tienen las pruebas moleculares. Ya yo sé, pues que existen en investigación, ya nos metemos ya con transcriptómica, que tanto se está expresando el gen, pero no tiene una aplicación diagnóstica clínica todavía. Con la resistencia, pues, en primer lugar, como ya los que estamos mucho en este rubro sabemos, desde el 2015 existe una sensibilidad disminuida a las fluoroquinolonas, ya sea pues ciprofloxacina, levofloxacina, intermedio resistente. Y en segundo lugar, tenemos lo que son las beta-lactamasas, ya de las categorías como lo que es una ablea, menos en 2023, perdón, tuvieron 2 confirmaciones, en 2024 se tuvieron 3. En el caso de las ANSE, 2022, una confirmación de un caso. 2 cepas en 2023 con ANSE, una beta-lactamasa espectro extendido en 2023, 2, y carbapenemasas, específicamente una metalobeta-lactamasa en 2022, de 1. Importante, vuelvo a aclarar, no está representando aquí el 100% de los aislamientos a nivel nacional, solo de las cepas referidas al laboratorio. Aquí hay bastante, muy claro, bastante subregistro, hay bastante incluso falsos negativos o aquellas cepas que simplemente no sirvían. Entonces, pero como podemos observar acá, los mecanismos de resistencias están todos. Por supuesto, unas aclaraciones, las beta-lactamasas, el espectro extendido y las carbapenemasas detectados en muestras de origen intestinal. En el caso de la ablea con las ANSE, en muestras de origen extraintestinal, que estamos hablando pues, de los hemocultivos positivos. Es importante, pues, los exhorto, colegas, de que tenemos que hacer las cosas bien. Sabemos que no es una cepa, sí es una cepa, por supuesto, pero aparte de una muestra, es la vida de un paciente. Y ya sabemos, pues, lo que se nos viene de la pandemia multiresistente, que en mi opinión ya la tenemos, no realizada, pero ya la tenemos en cuanto a los antibióticos. Que los antibióticos son nuestras herramientas para poder combatir lo que son estas infecciones. Y en el caso de salmonella, pues no hay infección y últimamente también somos nosotros mismos los que saldremos afectados. Por mi parte, pues es todo lo que les traigo. Le agradezco mucho su atención y en lo que podemos ayudarle, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciado López, por su excelente presentación. Estamos muy contentos de que nos haya acompañado en esta jornada y bueno, tenemos aquí algunos comentarios también y algunas preguntas. Así es que también motivarles ahorita a poder escribir en el chat todas las preguntas que tengan al respecto o dudas o comentarios también que quisieran realizar, poder aportar. Bueno, en primer lugar, pues tenemos aquí un mensaje de Carla Navas. Buenas tardes, una consulta. Cuando uno refiere un cultivo positivo a salmonela, grupo al reporte final, ¿por qué viene como Salmonella sp? Ok. En esta parte, a veces las solicitudes que nos vienen es de que se realice la identificación del serotipo. Vienen muchas razones para la solicitud de referido. Sería una confirmación de la identificación o hay un perfil anómalo de la resistencia, o a veces se quiere lo que es la serotipificación. Muchas veces pues, no se cuenta en ese momento con lo que es el insumo para realizar la serotipificación al máximo. A veces solo tenemos una parte limitada de cierto número que se puede emitir. Entonces, cuando no tenemos realmente los antisueros para mejor dicho, terminar de confirmar la serotipificación, entonces es porque simplemente no puede ser serotipificable. Eso es la causa. Bien, gracias, licenciado, y gracias, licenciada Carla, por su pregunta. Vamos a revisar más preguntas. Bueno,
Solo hay licenciado Nelson Romero. Buenas tardes, tendremos acceso a esta charla después de finalizada. Creería que sí, que queda en la plataforma. Licenciada Sandra Vaquerano, del Hospital de Zacatecoluca, mucho gusto, licenciada. Interesante información, gracias por compartir. Creo que no hay más preguntas. No tenemos mucho. Aquí hay otra pregunta. Siempre, licenciada Carla Navas pregunta, ¿siempre es importante referirla o se puede reportar como salmonela Green? Bueno, como le mencionaba, conocer el serotipo no pues influye realmente en el tratamiento o el antibiótico que se va a testear para la terapéutica del paciente. Usted realmente puede reportar salmonela siempre y cuando le haga usted el antibiograma, ahí es más que suficiente. Ya lo de serotipificación o ir hasta lo último viene a ser pues prácticamente de naturaleza, como mencionaba, de salud pública. Beatriz Elizabeth López nos dice, ¿nos proporcionará la charla, por favor? Sí, claro, ahí quedan mis contactos con los que dirigen la plataforma de ECO. Licenciado Félix García, gracias, un saludo al Hospital Nacional Rosales, gracias por la información, saludos Félix. Licenciado. Denis Jovel, interesante información. Licenciado López, gracias por compartir, gracias colega. Nelson Linares, licenciado, pregunta, para identificar la fuente de infección a partir de muestras de alimento. Entiendo que me está preguntando si la infección es por una intoxicación, una enfermedad transmitida por alimentos. Bueno, mire, en este caso, pues ya nos estamos adentrando a la parte de microbiología alimentaria. Y ahí, pues ya se tienen pues sus técnicas, porque no es simplemente agarrar la comida, ¿no? Y ponerle una placa. Ellos utilizan las técnicas como los microfilms, que son prácticamente placas de Petri delgadas, y a los cuales si es, ahí le da tratamiento, si que es un líquido el alimento, un jugo, si es un alimento sólido, los cuales pues, ellos hacen una serie de una solución madre y van haciendo diluciones y es otro mundo realmente. Pero sí, de hecho, pues en la parte de la industria alimentaria está reglamentado que ellos buscan estos patógenos, pero sí es posible a partir de muestra de alimentos. Miguel Grande también nos saluda. Felicidades, Lick López, excelente presentación. Saludos, colega. Licenciada Carla Navas, agradezco por su respuesta. Digna Escobar, buenas tardes. Cuando se hace la siembra primaria, ¿cuál es el tiempo después de la recolección adecuado para hacer la siembra? Se siembra, cuando se hace la siembra primaria, ¿cuál es el tiempo después de su recolección adecuado para hacer la siembra? Supongo que está preguntando, después de que ha hecho la primera siembra, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para hacer una buena resiembra? Para si es lo que me ayuda a interpretar el licenciado de su pregunta, pues recuerde que ya está su periodo, desde las 18 a 24 horas, usted ya tiene un cultivo fresco, tiene su línea exponencial, la característica fenotípica de la bacteria, y usted ahí monta su identificación, es el tiempo. Si, como le repito, si por alguna cuestión es necesario para el siguiente día se continúa trabajando, ese mismo día también tiene que dejar una resiembra para trabajar el siguiente día y que se mantenga siempre en la línea. Chelvin Sánchez, tal San Miguel, un saludo, Lick, excelente ponencia. Pues también nos comunican de parte del equipo del ECO que quedará en el enlace del canal del ECO esta presentación. Mauricio Llanes, pues también de Oriente, muchas gracias por la información. Francisco Clímaco, excelente ponencia, gracias por explicarla muy bien. Otro saludo, María de la Paz Rodríguez, bueno, también de Oriente, excelente. Saludos, Carla Mejía, pueden descargar la presentación desde el enlace que se les ha colgado en el chat. Edgar Escobar, un saludo, licenciado. Un saludo. Gracias, Ulises, qué alegría verte. Bonita presentación. Un placer. Beatriz Elizabeth López, ¿cuánto tiempo se tarda la respuesta del Laboratorio Nacional en enviarnos la confirmación de una cepa sospechosa de salmonela? Bueno, esto pues va a depender de la solicitud que venga para esa cepa. Si es identificación, si es confirmación de un mecanismo de resistencia o si viene a ser la serotipificación. Ahí va a depender también de la viabilidad de la cepa, porque a veces sucede de que por el trayecto, por la temperatura, a veces, o el tiempo incluso de la que nos mandan a veces incluso la placa inicial, a veces es necesario realizar aislamientos, porque no podemos trabajarla hasta que tengamos lo que es un cultivo puro. Y si solamente es identificación, y hay que realizar lo que es la parte del antibiograma y según pues el lineamiento
de los procedimientos que nosotros realizamos, nosotros primero realizamos identificación y posteriormente vamos con el antibiograma y posteriormente a eso realizamos búsqueda de mecanismos de resistencia. Tenemos que comprender pues de que en este caso, si solo es por identificación, por supuesto, generalmente tengo entendido que está de los 3 días, nada más, pero si ya es algo más especializado, pues se requiere más tiempo. Pero más o menos su respuesta sería dependiendo de la solicitud. Okay. Nancy de Cortés, muchas gracias, Alejandra Guevara. Quizás nada más la importancia de reportar los antibióticos que corresponden a la Salmonella SPB, ya que si se reportan todos los antibióticos para enterobacterias puede pasar que el médico indique otros antibióticos. Eso es un comentario. Esto es importante. Debemos recordar pues, que en su establecimiento usted tiene que realizar lo que son los famosos PROA, que le llamamos, en el cual pues tiene que haber un equipo de salud, que tiene que estar su médico infectólogo, tiene que estar su enfermera de infectología, tiene que estar un representante que conozca el mecanismo de resistencia de laboratorio clínico. Son un grupo, no podemos trabajar aislado, el médico por su parte, enfermera por su parte, laboratorio por su parte. Tienen que llegar y establecer cuáles son los antibióticos de primera, segunda, tercera línea en su establecimiento, porque no van a ser lo mismo. Hospital Benjamin Bloom, que trabaja con pacientes pediátricos, no va a poder aplicar los mismos antibióticos que aplican para los adultos, por ejemplo, en el caso de que el Hospital Rosales. Sabemos que hay antibióticos que generan un efecto secundario en el caso de los niños, en el caso de la fluoroquinolona con las articulaciones, por mencionarle algo. Tienen que sentarse y tienen que ver eso. Y sumado a eso, tienen que ver la parte de conocer cuál es su perfil de resistencia, qué mecanismos de resistencia están en su establecimiento. Entonces, pues, la CLCI nos da guías, por supuesto, pero tenemos que adaptarlos, tenemos que llevarlos a nuestro bicho. Bien, gracias, licenciado, dice Elizabeth y Alejandra Guevara, pues a un familiar pediátrico Lemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados hasta esta hora y hacer sus preguntas. Gracias por la muy buena participación que han tenido.